en el libro Valores de la Libertad, usted habla que en la India no existe diferencia entre filosofía y religión. Sí, con eso no quiero decir que no hay filosofía. ¿Cómo explicar eso? Y después voy a leer la pregunta. En cualquier sistema de filosofía, estoy ahora explicando filosofía occidental y también védica. En cualquier sistema de conocimiento, sistema de filosofía, algo tiene que ser dado por sentado. Un buen ejemplo de eso es geometría. Geometría, literalmente de medir la tierra. La tierra, metría, de sánscrito, matra. Geometría de medir la tierra. Entonces, geometría, si nada es dado, no se puede hacer nada, no se puede probar algo, no se puede mostrar algo. Por ejemplo, dado una figura de un número de lados indefinidos, con ángulos indefinidos, no se puede hacer nada. En geometría, algo es dado y se construye un argumento lógico, una prueba geométrica encima de la información dada. Entonces, sí mismo, por ejemplo, algo que he explicado tantas veces, pero los que pido perdón a los que han escuchado esas cosas 1000 veces en mis conferencias, por favor no me procesen. Entonces, como por ejemplo, si uno hace ciencia empírica, uno puede que presumir y no se puede probar de que existe un mundo material objetivo fuera de nuestra mente, porque es posible, es lógicamente posible, no es autocontradictorio de que nosotros somos, ¿cómo se dice en filosofía occidental? Brains in a vat, cerebros en un tanque, o sea, de cosas químicas o que como el filósofo francés Descartes dijo que posiblemente somos cerebros dentro del laboratorio de un genio malvado o algo así. Entonces, obviamente no podemos mostrar empíricamente que existe un mundo empírico fuera de nuestra conciencia, porque cualquier objeto que ofrecemos como prueba será real únicamente si el mundo material es real. Entonces eso se llama raciocinio circular o lógica circular, en que la forma típica de un argumento lógico es que conductivo es que, por ejemplo, el ejemplo que se da siempre, ya por siglos, es que todos los hombres son mortales, las mujeres viven para siempre, supongo, pero así dicen, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces tenemos dos premisas y una conclusión. Y la conclusión es necesaria, lógicamente necesaria, porque no contiene más información que las premisas, sino que saca conclusiones lógicas de las premisas. Perdón, eso es un poco técnico, pero lo que quiero decir es, si uno puede decir que no, bueno, no voy a entrar ahí, demasiado técnico. Entonces, en un sistema de conocimiento, porque mencioné Sócrates, él me pagó para mencionarlo, pero el punto aquí es, entonces ahora recuerdo, eso no tiene nada que ver con mi edad, es por ser, bueno, entonces, en ese caso, de Sócrates, ¿qué es lo que yo quería decir? Que Cristian me hizo olvidar de nuevo. Que, bueno, el mismo punto que hice antes, que algo tiene que ser dado. Pero entonces en el caso del empiricismo,
decimos que, o sea, aceptamos como dado, como ya dije, que el mundo material realmente existe. Y entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que los hombres son mortales y todo eso? Hay en filosofía, hay lo que se llama, hay un sistema de epistemología, perdón, es un poco técnico. Episteme en griego significa conocimiento. Entonces, epistemología significa el estudio del conocimiento. Y hay cosas que son autoevidentes. Hay cosas que son autoevidentes, como el sol está en el sol está en el cielo. Ahora, si alguien dice que si el sol está en el cielo y todo el mundo lo ve, y alguien dice, no, el sol no está en el cielo, hay tres posibilidades de que la persona está loca, o la persona está hablando mentiras, o por chiste, o por algún motivo, está hablando algo que sabe que no es verdad, o que es ciego, o que es ciego. Y realmente, así que su sistema neurológico es dañado. Porque el sol está en el cielo y sabemos qué es. Entonces, así mismo, cada sistema de filosofía occidental o conciencia de Krishna empieza con ciertas cosas dadas y aceptar, o sea, ¿cuál es dado? Por ejemplo, en filosofía medieval, en Europa, medieval fue dado que hay un Dios. Entonces ellos hacían un tipo de filosofía que se llama escolasticismo, en que los filósofos daban por sentado que hay un Dios o hay un alma. Ahí argumentaban sobre la naturaleza de Dios o la identidad del alma. Ahora, en filosofía moderna, ellos no aceptan como dado que hay un Dios o un alma. ¿Y por qué? O sea, ¿será que los filósofos, digamos, del medieval engañaban o no eran filósofos maduros o no entendían bien? Así. No, porque lo que es dado en cualquier comunidad, digamos, filosófica, porque la filosofía es algo que generalmente se lleva a cabo dentro de una comunidad académica. Entonces, lo que es dado depende de un consenso. Un consenso, se puede decir, comunitario de los filósofos. Por ejemplo, si yo voy a hablar con un grupo de devotos que todos aceptan que Krishna existe, yo no tengo que comprobar eso porque estoy haciendo filosofía dentro de una comunidad que ya entiende eso. En este caso, podemos hablar de la filosofía de la India o también podemos hablar de la filosofía europea, digamos, mismo en el mundo clásico, por ejemplo, muchos dicen que el mejor filósofo de la historia en Occidente fue Platón, inclusive creo que fue Whitehead, uno de los grandes filósofos del siglo XX, dijo que toda la historia de filosofía occidental es una serie de notas al pie sobre Platón. O sea que Platón más o menos hizo todo y entonces Platón habla del alma, habla de reencarnación, era un pagano, no era cristiano. Y entonces, sí, vamos a decir lógicamente, sí hay un Dios, sí existe un Dios, vamos a decir, ¿cómo se dice en español? Hipotéticamente. Hipotéticamente, digamos que hay un Dios. Y vamos a decir que hay una comunidad de filósofos que lo sabe, que sabe que hay un Dios. Y hay un alma eterna, que no es el cuerpo. Y hay una comunidad de filósofos que saben que hay un alma eterna. Entonces ellos, su punto de partida para filosofar, su punto de partida es el hecho de Dios y el alma. Por ejemplo, si
vamos a hablar de matemática. Hay personas que hacen la matemática, digamos, a un nivel muy avanzado, súper sofisticado, avanzado. Ellos ya conocen muchas cosas. En la primaria o en el colegio se estudia matemática a un nivel muy inferior, mucho más bajo. Pero los matemáticos avanzados no tienen que fingir que no saben lo que saben. Y por eso uno que sabe que hay un Dios y que hay un alma puede construir filosofía sobre esa base. Ahora, uno puede decir, pero entonces van a decir las personas que se creen intelectuales, pero trágicamente no lo son. Y dicen que, ¿cómo puedes comprobar? Tú dices que hay un Dios, hay un alma y que vas a empezar tu filosofía a partir de ese punto, que no tienes que comprobar. Pero ¿cómo puedes comprobar que hay un Dios? La respuesta, otra vez sugerida por Bhakta Aristóteles, él no sabía que era miembro de ISKCON, ¿verdad? Entonces, Aristóteles dijo que para cualquier afirmación, uno puede decir, pruébalo. Y uno puede probar eso, entonces uno puede ser tirado a un regreso infinito de pruebas. Como agua hierve a 100 grados, pruébalo, aquí es una olla, agua, termómetro, 100 grados. Y después se puede decir, pero no, porque eso no es agua pura, le echaste algo al agua, no. Hay que entonces testar el agua, después hay que testar las cosas químicas que testan el agua. Y así uno es tirado a un regreso infinito de pruebas. Y Aristóteles dice que no. El escape, la manera de escapar de un regreso infinito de pruebas es de afirmar de buena fe, de afirmar que hay algo autoevidente, un término que también el señor Chaitanya usaba, autoevidente. O sea, que se comprueba a sí mismo. Y así como, por ejemplo, no tenemos que, ¿cómo podemos comprobar que hay un sol en el cielo? ¿Cómo podemos comprobar eso al ciego? Entonces, sí mismo. Claro que si queremos argumentar o argumentar con materialistas, claro que damos argumentos y hay muchos argumentos muy fuertes. Los argumentos a favor de Dios filosóficamente son más fuertes que los de los ateos, que son generalmente bastante débiles. Pero así, yo creo que Prabhupada está muy preocupado con atraer a su movimiento personas inteligentes. Tenemos que ser preparados, tenemos que saber presentar la conciencia de Krishna como ciencia espiritual. Y hay mucho más que se puede decir, pero ya lo dije tantas veces que hasta yo no aguanto más. Entonces,